Gracias, Alan. Bueno, se me escucha bien, me pueden escuchar perfectamente, entiendo, así que vamos a dar comienzo a este segundo webinario del Foro Verode, con el título de Turismo, Conservación Medioambiental y Desarrollo Humano Sostenible en Canarias. Es la segunda cita de este ciclo de seminarios web que comenzamos el mes pasado, el mes de junio, con una primera cita sobre vinculación del sector primario y sector turístico en Canarias, y que va a tener una continuidad en el mes de septiembre con otras dos citas más sobre igualdad de género y turismo, y sobre la interrelación entre patrimonio cultural y el valor social del turismo en Canarias, y que todo este ciclo de conferencias online culminarán con la cita presencial del Foro Verode en el mes de octubre, el 10 y 11 de octubre, en el Teatro Municipal Auditorio de Agüimes, en la isla de Gran Canaria, en una cita que está ideada y coordinada desde Ecotouristing, desde la consultora a la que represento, junto con mi compañera Paula Díaz, que está en Gran Canaria, y yo mismo en Tenerife. Estamos llevando la coordinación de esta cita, que pretende ser un punto de encuentro entre el sector público y el sector privado del turismo en Canarias, para tratar de generar una transferencia de conocimientos y una visibilización de casos de buenas prácticas en materia de sostenibilidad medioambiental, sociocultural y económica en Canarias. Y a partir de ese punto de encuentro, digamos, de profesionales, intentar generar un debate responsable y con altura de miras sobre los pros y contras del modelo turístico de Canarias. Para los que nos siguen desde un ámbito iberoamericano, desde el otro lado del charco, hablamos de un destino turístico de primer nivel, a nivel no solo europeo, sino a nivel internacional, que recibió el pasado año, en 2016, casi 14 millones de visitas de turistas extranjeros, que cuenta con apenas poco más de 2 millones de habitantes, de población residente, con lo cual hablamos de un territorio con una gran presión turística, a lo que hay que añadir las características de la insularidad y de unos recursos limitados, sobre todo de agua, suelo, etcétera, que condicionan de alguna forma el desarrollo turístico que se pueda desarrollar aquí, y que también suponen un mayor reto, un gran reto para hablar de una mayor sostenibilidad del modelo a medio y largo plazo. Es un poco lo que se pretende hacer con el Foro Verode. Aquí tienen un email y la página web de contacto, les invito a que la visiten, turismosostenible-canarias.com, también a que nos sigan por redes sociales, los perfiles de Facebook y de Twitter. Estamos publicando contenidos con el hashtag VerodeTS 2017, y la idea de aquí a próximas fechas es dar a conocer el programa del foro, en el que estamos trabajando muy duro estas últimas semanas, y que ya está a punto, a falta de ultimar algunos detalles. Probablemente será publicado antes de que termine este mes de julio. Y una vez que el programa esté publicado, pues invitamos a que todos aquellos profesionales del sector turístico en Canarias que quieran participar y que quieran asistir al evento, pues lo hagan, porque la idea es contar con una pluralidad de actores, cuanto mayor sea mejor, para que así el debate sea también cuanto más enriquecedor, mejor. Volviendo un poco a lo que es el webinario y la cita de hoy, vamos a hablar, como comentaba al principio, de turismo, conservación medioambiental y desarrollo humano sostenible en Canarias. Hablamos de un territorio, las Islas Canarias, que es uno de los puntos calientes de biodiversidad de todo el planeta. Lo es precisamente por su ubicación geográfica en la región macaronésica, en el subtrópico y en el hemisferio norte, también por el carácter de la insularidad, su especial morfología y estratos de altitud. Son unas islas volcánicas, muchas de ellas son muy altas para la superficie de territorio con la que cuentan, y todo eso ha generado, digamos que unas características ecosistémicas muy particulares que han condicionado también el desarrollo de flora, fauna y de diferentes ecosistemas en esta región. De hecho, hablamos del territorio español con mayor cantidad de endemismos, y aproximadamente el 40% de la superficie
de Canarias está regulada por algún tipo de figura de protección como espacio natural protegido, lo que nos da una idea de la gran riqueza en biodiversidad, flora, fauna endémica y autóctona con la que contamos aquí. Teniendo en cuenta la incipiente y creciente presión turística, la que mencionaba al comienzo de la sesión, hay que ver de qué manera se puede, de alguna forma pueden coexistir ambas circunstancias y hasta qué punto el turismo puede jugar un rol activo en la conservación de todos esos recursos naturales, y no solo de esos recursos naturales, sino de todas las manifestaciones culturales y todas las huellas culturales etnográficas pasadas y presentes que hay en este territorio. Más allá de esa naturaleza volcánica que une a las 7 Islas Canarias, también hay una serie de costumbres, tradiciones culturales vinculadas muchas veces con este territorio que hacen que al final hablemos de una riqueza medioambiental y cultural muy, muy grande y al mismo tiempo muy frágil y que merece la pena ser conservada. Para hablar de todo esto, inicialmente contábamos con la participación de 2 panelistas, uno de ellos, desgraciadamente, Conchi Fagundo, no va a poder estar con nosotros hoy, le ha surgido un problema familiar de último minuto, hemos estado intentando, pues prácticamente durante el día de hoy, buscar una alternativa para que alguien nos pudiese hablar del proyecto que vienen desarrollando ya desde hace más de 8 años en la isla de La Gomera, en el Parque Nacional de Garjonay. Ha sido imposible. Igualmente vamos a contar con Conchi Fagundo en la sesión presencial del mes de octubre durante el foro en Agüimes, con lo cual invito a todo al que quiera escuchar más de este proyecto que nos pueda seguir presencialmente o vía streaming durante el mes de octubre. También les invito a que visiten la página web turismososteniblelagomera.com, en donde podrán encontrar cumplida información de todo el desarrollo de la Carta Europea del Turismo Sostenible en la isla, que ya es un proyecto de colaboración público-privada, yo diría que pionero, no solo aquí en Canarias, sino también a nivel de todo el territorio del Estado español. Es uno de los casos de mejor aplicación del sistema europeo, de la Carta Europea del Turismo Sostenible, y es un proceso participativo público-privado, como digo, viene desarrollándose desde hace 8 años y que acaba de renovar por tercera vez un periodo de aplicación, con lo cual está asegurado, digamos, su presencia y aplicación en la isla hasta el año 2022. Obviamente es un caso de referencia, queríamos que hoy estuviese aquí, no ha sido posible, pero por lo menos sí que contamos con la presencia de Juanjo Ramos, que es el gerente de Birding Canarias, es una empresa especializada en ornitología y en conservación de la biodiversidad y del ecoturismo, radicada en la isla de Tenerife, que es la isla más grande y más poblada y en la que también recibe más turistas de todas las Islas Canarias, aunque como Juanjo nos indicará ahora, no solo trabajan en la isla de Tenerife, sino también tienen proyectos en marcha en otras Islas Canarias y también a nivel de Europa y del oeste de África. Juanjo se define a sí mismo como viajero, naturalista y comunicador ambiental, es especialista en ecoturismo y en interpretación del patrimonio, y nos va a hacer una primera aproximación al trabajo que vienen realizando desde Birding Canarias, un poco esa experiencia a nivel de ecoturismo, entendiendo el ecoturismo como un turismo responsable de naturaleza, vinculado en muchos casos con espacios naturales protegidos, y a partir de la experiencia de Juanjo, la idea es que aproximadamente en la segunda media hora de la sesión abramos un turno de preguntas para que todos ustedes puedan, si quieren, lanzar algún comentario, alguna pregunta a Juanjo, y en cualquier caso también iré yo mismo interactuando con él, lanzando algunas preguntas e intentando generar un debate para la parte final de la sesión. Así que sin más dilación, Juanjo, si te parece, puedes comenzar con tu presentación y una vez que termines, damos paso al debate. Así que adelante. ¿Qué hay? Buenas tardes, ¿se me oye bien? Sí, perfecto. Vale. A ver, buenas tardes o buenos días para los que estén un poco más lejos. Nada, gracias por invitarme a participar en el foro. Y bueno, yo voy a intentar ser breve, ya que creo que es mucho más interesante la parte del debate que se pueda generar o de las preguntas que puedan surgir. Bueno, me voy a apoyar para ello una pequeña
presentación, que la deben estar viendo ya en sus pantallas. Javier, ¿me lo puedes confirmar si todos la están viendo? A ver, un segundito. Espérate. Debes de tener ya el control de presentador, Juanjo, Sí, y, te debe aparecer como la opción de proyectar tu presentación. vale, pues ya se tiene que estar viendo, ¿no? Mostrar, vale, la vemos, ¿no? Javier, No, Eh, todavía no aparece. Entonces lo Estoy que en vamos a ello. hacer, a voy ver, a proyectar la presentación desde mi computadora. vale. Vale. Vale, listo, Juanjo. Puedes ir Vale, hablando. perfecto. Vale, pues bueno, les voy a presentar un poco nuestra empresa. Somos una pequeña, bueno, es una SLU, una sociedad limitada unipersonal, que yo soy el dueño de todas las acciones, aunque trabajamos con un equipo de colaboradores, ¿no? Unos son autónomos, otros son contratados temporalmente, ¿no? Estamos erradicados en la isla de Tenerife, aquí es donde tenemos nuestra sede, pero realmente trabajamos en todo el archipiélago y el oeste de África. Inicialmente fue un proyecto que surge para dedicarnos al turismo ornitológico y trabajar como consultores en educación ambiental, proyectos de conservación de la biodiversidad, proyectos relacionados con la restauración ambiental, pero un poco la realidad del mercado, el pasar la crisis, o intentarnos adaptar realmente para sobrevivir en la crisis, pues nos ha hecho un poco adaptarnos y en la actualidad trabajamos en dos líneas de trabajo. Una línea principal, que es la línea de ecoturismo, y una línea de conservación de la biodiversidad. Lo que nos permite, además, tener una visión bastante amplia de la realidad de conservación de los espacios naturales y de los recursos naturales y la biodiversidad del entorno donde trabajamos, ¿no? Se crea realmente un tándem que nos facilita la gestión de los recursos cuando realizamos proyectos de carácter ecoturístico, ¿no? La empresa surgió en el 2009. Alan, si puedes pasar, porque yo no puedo pasar desde aquí, si puedes pasar a la siguiente página de la presentación. Disculpen un poco las cuestiones logísticas. Es una empresa que inicialmente se crea en el 2009 y, como les decía, nosotros nuestro ámbito de acción sobre todo es el oeste de África. Siempre intentamos en la empresa trabajar con criterios de responsabilidad ambiental, social, intentar autoimponernos realmente unos criterios de calidad que garantice los objetivos de los proyectos con los que trabajamos. Cambiamos cambiamos de diapo. Bueno, estos son ya un poco nuestros principios de calidad que, como les decía, nos los hemos autoimpuesto porque realmente lo que intentamos es que la empresa no solamente sea una herramienta para trabajar, sino que también se convierta en una forma de vida y donde intentemos aplicar nuestros principios, ¿no? Creemos también que es importante, o siempre lo intentamos tener en cuenta, que nuestra filosofía es conservar la biodiversidad a través de la mejora de la calidad de vida de la gente del lugar donde trabajamos, ¿no? Para mejorar la calidad de vida, una herramienta clave es el turismo, o mucho mejor dicho, el ecoturismo, ¿no? Sobre todo porque cuando trabajamos con un modelo de ecoturismo, estamos generando riqueza o por lo menos dinamizando las pequeñas economías locales que están ligadas a
pequeños núcleos de población en entornos naturales o rurales. Por lo tanto, el modelo de ecoturismo que garantiza la conservación de los recursos y garantiza que la riqueza se distribuya entre la población local, lo vemos como una herramienta clave para la conservación de la biodiversidad. Yo creo que en islas como Canarias o regiones donde el turismo es el principal motor económico de la región, hablar de conservación de la biodiversidad sin tener en cuenta el turismo realmente es un fallo bastante gordo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gestión de espacios naturales y gestión de la biodiversidad, es importante tener el factor turístico y diseñar modelos ecoturísticos con la población local para poder integrarla en la conservación de los espacios y garantizar la conservación de los recursos naturales en estos lugares, ¿no? Cambiamos la diapo, por favor. Como les decía, nosotros tenemos principalmente tres líneas de trabajo, ¿no? Dos líneas de trabajo, el ecoturismo y la conservación de la biodiversidad, aunque también transversalmente trabajamos con una línea que para nosotros es clave, que es la línea de comunicación ambiental. El saber comunicar a la población los resultados de los estudios científicos que realizamos o las acciones de conservación de la biodiversidad que realizamos y también saber comunicar a la población y a los destinatarios de las actividades y los programas ecoturísticos que diseñamos, ¿no? Nosotros principalmente trabajamos en lo que es el paso previo al producto turístico, al producto que le llega al turista. Nosotros no trabajamos directamente con el turista, hacemos todo ese trabajo que se hace en la retaguardia, ¿no? Que es la formación de profesionales y empresarios, la creación y asesoramiento de productos ecoturísticos, el asesoramiento de destino, el diseño de materiales, de planes, es decir, todas esas piezas que hay que poner como base para luego sacar a la calle un producto turístico, ¿no? Antes de comercializarlo y ofertarlo a los futuros ecoturistas. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Nosotros trabajamos detrás del telón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pasamos a la siguiente. Les voy a poner algunos de estos ejemplos. Recientemente hemos estado gestionando la oficina técnica del Festival Internacional de Senderismo de Tenerife, el Tenerife Walking Festival. Fue a través de un concurso público con Turismo Tenerife que accedimos a la gestión de parte de este evento, ¿no? Sobre todo lo que hemos hecho es gestionar los contenidos de la página web, gestionar las relaciones con los inscritos, gestionar las inscripciones, gestionar todas las acciones de compra, llevar los puntos de información y comunicación con los asistentes, gestionar todo lo que es la imagen en torno a fotógrafos y demás, y un poco encargarnos de lo que es las quejas, pues, sugerencias, propuestas que surjan por parte de los asistentes, ¿no? Otro proyecto donde hemos trabajado, podemos pasar la página, Alan. Otro proyecto donde hemos trabajado recientemente, solo le he puesto proyectos donde hemos trabajado en los últimos 3, 4 años, ¿no? Es la edición, diseño, elaboración de contenidos, selección de imágenes, realización de imágenes para la guía de ecoturismo de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria. Es un trabajo que hemos presentado a comienzos de este año, pero que estuvimos trabajando durante todo el año 2016, y donde intentamos plasmar todos los recursos ecoturísticos de interés de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Para ello lo que hemos hecho es ponernos en el lugar de un turista, hacernos pasar por un turista y ver qué nos gustaría hacer dentro de la Reserva de la Biosfera durante una semana, ¿no? Entonces, ahí pues hemos propuesto pues rutas de senderismo, se proponen los alojamientos legalizados que están dentro de las empresas, las empresas legalizadas de servicios
medioambientales, de turismo activo, de ecoturismo, que están dentro de la reserva a modo de guía de recursos, y luego poner en valor todos los recursos fundamentales y primordiales de la reserva, como pueden ser los recursos geológicos, los recursos etnográficos, las tradiciones, las costumbres, los lugares de valor histórico y prehistórico, ¿no? Todo el mundo aborigen, lo importante que es dentro de la reserva, pues hemos intentado darle ese valor y transmitirlo a través de una guía de 128 páginas que se puede descargar desde la página de la reserva, ¿no? Desde la web de la reserva de la Biosfera. Pasamos al siguiente proyecto. Recientemente, también a finales de octubre del 2015, estuvimos también realizando una acción formativa de introducción al sector del ecoturismo en colaboración con otras empresas del sector y en colaboración con el compañero Antonio Aguilera, que estuvimos en Andalucía Lab, en el Instituto de Innovación Turística de la Junta de Andalucía, coordinando unas jornadas formativas de experiencias innovadoras en el sector del ecoturismo. Para nosotros es clave todo el tema de la formación, porque todo lo que es poner en contacto a empresarios, futuros empresarios, emprendedores, unos con otros, e intercambiar experiencias, nos hacen aprender unos de otros o de los fallos de los otros, es clave para el desarrollo de futuros proyectos, ¿no? Futuros proyectos empresariales o futuros proyectos profesionales que se desarrollen en el campo del ecoturismo. Por eso insistimos tanto en la formación. Nos hemos especializado bastante en la formación, pero una formación basada en el intercambio de experiencias entre profesionales, ¿no? Continuamos, vamos a entrar a la línea de... Ay, perdón, me olvidaba de que también estuvimos en otra de las acciones, así de interés, es un workshop con empresarios de Cabo Verde que realizamos en la Isla de Sal en noviembre, también en esta línea, ¿no? Formación para empresarios. Estos eran mini talleres donde realmente servían para poner en contacto a los empresarios locales, debatir la situación del turismo y ver futuras acciones ecoturísticas en la Isla de Sal y que luego sean exportables a otros lugares de Cabo Verde dentro de un programa europeo de la línea Interreg, concretamente el proyecto, dentro del proyecto CAMINMAC, ¿no? Pasamos de... Y dentro de la conservación de la biodiversidad, ahí sé que hacemos prácticamente toda clase de trabajos, estudios de seguimiento de poblaciones, planes y estrategias de conservación, seguimiento y anillamiento, marcaje de aves, murciélagos, alguna cosa con cetáceos hemos hecho, monitorización de hábitats, diseño de modelos de custodia del territorio, restauración de hábitats, repoblaciones, todo lo que esté relacionado con la conservación de la biodiversidad. En esta línea pues hemos desarrollado los siguientes proyectos, ¿no? ¿Podemos pasar, Alan, por favor? En Fuerteventura, en coordinación con la empresa Verde Aurora, pues estamos creando una reserva ornitológica, una pequeña reserva ornitológica de 4 hectáreas, donde se intenta combinar los antiguos sistemas tradicionales de agricultura, localmente se llaman gavias, un sistema de captación de cultivo adaptado a la captación de agua en invierno, con lo que son los oasis del cercano desierto del Sáhara, ¿no? Intentamos que la reserva ornitológica sea eso, una combinación entre los sistemas agrícolas tradicionales y los oasis del cercano Sáhara. Es un proyecto que llevamos muy poco, llevamos 1 año y medio, esperamos que al tercer año empiece a dar sus frutos y que en la actualidad, pues ya en esta pequeña reserva, pues se han visto en torno a 45 especies de aves diferentes y esperamos que en un futuro sea un punto de visita clave para los turistas ornitológicos que visiten la isla, ¿no? Por eso les comentaba antes que es clave la conservación de la biodiversidad, combinarla con el ecoturismo, ¿no? Pues, de este cóctel surgen proyectos realmente como este, ¿no? Donde una acción puramente
de conservación de la biodiversidad se convierte en un recurso ecoturístico, ¿no? Como es la futura reserva ornitológica de verde aurora en la isla de Fuerteventura, ¿no? Pasamos al siguiente proyecto. En el año 2013 y parte del 2014 estuvimos trabajando en la costa de Marruecos, concretamente en el Parque Nacional de Souss-Massa, en la región de Souss-Massa-Dra, haciendo una acción de monitoreo, seguimiento a través del anillamiento de aves y el censo de aves acuáticas migratorias para usarlas como indicadores del cambio climático, usar la migración de las aves como indicador de los cambios climáticos globales que sufren el planeta. La región de Souss-Massa-Dra es una región muy interesante porque es el límite entre dos regiones biogeográficas, como es la región paleártica y la región sahariana, y lo que son las fronteras, los límites entre las regiones, son regiones muy sensibles y regiones clave donde se pueden recoger datos con facilidad de los cambios para realizar modelos predictivos en el futuro, ¿no? Entonces, para conocer el futuro del cambio climático o el futuro del efecto del cambio climático en el sur de Europa, es clave conocer lo que sucede en esta región. Entonces estuvimos con un proyecto piloto coordinado por el Instituto Tecnológico de Canarias, donde se sentaron las bases para el futuro seguimiento en estas regiones fronteras entre el Sáhara y la región paleártica, ¿no? Vamos, Además, un minuto, 2 minutos más, ¿vale? venga, pues presento la siguiente acción y luego pasamos al debate que es mucho más interesante. Y luego les he puesto un proyecto de restauración ambiental enfocado al ecoturismo, un proyecto relacionado con el cambio climático usando la migración de las aves como motor, y uno de los grandes problemas que nos preocupan cuando hablamos de conservación de la biodiversidad, que también puede relacionarse con el ecoturismo, es el impacto de las especies exóticas introducidas en ambientes insulares. En este caso, estamos trabajando, de hecho acabo de llegar de una de las campañas y pendiente de ir a otra campaña a la isla de La Gomera. Estamos estudiando el impacto de los peces dulceacuícolas introducidos en los ambientes acuáticos de las islas de Tenerife, La Gomera y Gran Canaria. Aquí en Canarias se ha trabajado muy poco, en Sudamérica, Centroamérica, este tema está mucho más avanzado, se ha trabajado muchísimo para conocer cómo afectan a los ambientes acuáticos y conocer el efecto de las especies exóticas invasoras dentro de los ambientes autóctonos o ambientes, en este caso, ambientes acuáticos insulares, ¿no? Podemos dejarlo aquí, luego ya son acciones si continuamos son acciones de comunicación, pero para nosotros es clave en todos estos proyectos la comunicación. De nada sirve si luego esta información no trasciende a la población, tanto local o incluso población visitante que puede estar interesada en la observación de los recursos naturales, ¿no? Javier, si quieres lo dejamos aquí y lo enriquecemos con el debate, ¿no? No te... Perdón, ahora sí. Yo creo que ha sido una buena introducción como contexto, un poco exponiendo cuál es tu experiencia personal y tu experiencia en torno a Birding Canarias, con algunos ejemplos en temas de conservación. Quien quiera ampliar un poco de información puede visitar vuestra página web, birdingcanarias.com, y contactar contigo para ampliar si quieren algo concreto, alguna información concreta sobre alguno de los proyectos. Pero si te parece, vamos a dar paso a un pequeño debate. Vamos a intentar tocar algunos temas que consideramos importantes en materia de conservación medioambiental y desarrollo sostenible, principalmente vinculados con espacios protegidos en Canarias y con recursos naturales y culturales conectados con esos espacios protegidos. Y si te parece, volviendo un poco a los datos que mencionaba al principio de la sesión, hablaba de una presión turística en aumento. De hecho, hay dos datos que me parecen muy paradigmáticos. En los últimos 50 años en Canarias se ha producido una multiplicación por 190 del número de visitantes anuales que llegan a las islas,
y en el mismo periodo de tiempo la población residente se ha multiplicado por 2, es decir, hablamos de una presión turística en aumento y no solo eso, sino también una presión poblacional en aumento, lo cual es un cóctel que muchas veces es difícil de gestionar desde un punto de vista de la conservación. Desde tu experiencia personal, ¿crees que es compatible de alguna forma este crecimiento con la conservación de todos estos espacios? ¿Se podría generar se podría fomentar de alguna forma un ecoturismo en las Islas Canarias estableciendo, fijando algún tipo de límite ante ese crecimiento en materia de conservación? Bueno, nosotros en Canarias ya hemos alcanzado unas cifras de presión sobre el territorio bastante altas, ¿no? Si realmente vemos la densidad de población de islas como Tenerife o Gran Canaria, estamos entre las cifras más altas de Europa, ¿no? Incluso me atrevería a decir que en algunos casos hasta entre las cifras más altas del mundo, ¿no? Densidades de población que evidentemente son datos que hay que tomarlos con pinzas porque no son datos reales del todo, porque esta densidad de población hay que sumarle los casi 13 millones de turistas, de visitantes nos están visitando anualmente, ¿no? Se calcula que en la isla de Tenerife pueden dormir a diario unos 120.000, 130.000 turistas, ¿no? Que se suman a casi 1 millón de población que hay en la isla. Toda esta población, evidentemente, ejerce una presión importante sobre los espacios naturales. En ocasiones, el hablar de modelos ecoturísticos en la isla de Tenerife, pues hay que tomarlos con pinzas, ¿no? Yo creo que modelos ecoturísticos es muy difícil de plantearlos en toda la isla, serían en espacios muy concretos, principalmente en los parques rurales, naturales y tal vez en el nacional, en el Parque Nacional del Teide, es donde podríamos hablar realmente de modelos ecoturísticos, ¿no? Y está claro que cualquier modelo ecoturístico que realicemos dentro de los espacios naturales de la isla de Tenerife o de Canarias en general, incluso en España y hablando ya a nivel mundial, tenemos que tener muy claro dos cosas. Una es la gestión del espacio, sobre todo la gestión de los flujos de población, es decir, hacer esfuerzos en la gestión del uso público. Está claro ya que hoy en día no vamos a visitar los espacios naturales tal y como lo hicieron nuestros padres hace 30, 40 años. Los tiempos han cambiado, somos muchísima más población y la visita a los espacios naturales va a tener que estar regulada sí o sí. No se puede permitir que en lugares como el Parque Nacional del Teide, en sitios como la Ruleta, se concentren 1.000, 2.000, 3.000 personas en una hora concreta todos los días, ¿no? Y la otra clave que hay que tener en cuenta es los modelos ecoturísticos, hay que tener muy claro su diseño. Crear realmente modelos ecoturísticos desde los principios del ecoturismo, no solo usar el nombre ecoturismo simplemente por hacer una actividad en la naturaleza, ¿no? El ecoturismo va más allá, ¿no? Tiene que garantizar la conservación de los recursos, se tiene que realizar en espacios naturales o rurales de valor, de alto valor, tiene que dinamizar las economías locales, tiene que repercutir esa actividad sobre la economía local, y a mí en los últimos años me gusta añadir también que incluya un proceso de comunicación, ¿no? Entonces, que no sea simplemente una visita, sino que sea a través de un guía, de un comunicador local que te acerca al recurso y que te ayuda a que tú como visitante te impliques en la conservación de ese recurso, ¿no? Has No sé si hablado me fui mucho por las ramas. No, bueno, como mínimo has dado algunas claves ya de lo que se debe tener en cuenta para hablar de ecoturismo, y eso está bien, creo, porque muchas veces se tiende a desnaturalizar un poco el concepto, nunca mejor dicho, y se tiende a vincular muchas veces
el turismo de naturaleza con lo que es un concepto de turismo sostenible o la práctica del ecoturismo, entendiéndolo como un segmento turístico que vincula un turismo responsable con esa interacción con la naturaleza, pero obviamente que hay que aplicar la misma vara de medir que a cualquier otro segmento turístico y no por el hecho de estar en contacto con la naturaleza ya se habla per se de ecoturismo o de un modelo transversal de turismo sostenible. Se puede ser tanto o más insostenible en contacto con la naturaleza que hablando de un segmento de sol y playa. También has mencionado justamente el Parque Nacional del Teide y por contextualizar un poco a la gente que nos está siguiendo desde un ámbito iberoamericano, hablamos de un parque nacional en la isla de Tenerife, que es la isla más poblada y la isla más visitada, recibió aproximadamente 5,3 millones de visitantes extranjeros en 2016 y el Parque Nacional del Teide recibió 4 millones de visitas en el mismo periodo, en 2016, es decir, hablamos del parque nacional más visitado de toda Europa y uno de los 5 más visitados de todo el mundo, para hablar un poco, para poner encima de la mesa la dimensión y el poder de atracción de visitantes y el poder de atracción turístico del que estamos hablando. Es decir, hablar de ecoturismo y de turismo sostenible en ese contexto es sumamente complicado, más teniendo en cuenta que muchas de esas visitas se concentran en determinados momentos del día o en determinados periodos del año, y muchas de esas visitas realmente lo que van es a sacarse una foto con el Teide, que es el pico más alto de España, con casi 3.800 metros de altitud, y que es uno de sus principales recursos y atractivos naturales, con lo cual hablar un poco en ese contexto de turismo sostenible o de ecoturismo es complicado. Ahora mismo hay un proceso participativo abierto, como sabes, Juanjo, para definir un poco un nuevo modelo de gestión, y hay algunas cuestiones encima de la mesa a nivel de, pues, de regular esas visitas, incluso se está valorando la posibilidad de cobrar por entrar al parque o cobrar por determinados servicios complementarios, establecer capacidad de cargo, limitar las visitas a determinadas zonas o en determinados momentos del día. No sé si nos puedes dar tu opinión al respecto, qué crees o cuál crees que sería la mejor fórmula de gestión de un espacio protegido de este valor y de esta dimensión a nivel de visitas. Bueno, yo las propuestas completas que hay para el modelo de gestión no las conozco todas, pero sí que me voy a atrever a hablar más o menos de lo que yo creo que se debería hacer en el Parque Nacional. Evidentemente, una presión de 4 millones de turistas anuales en un parque nacional que tiene entre 18.000 y 20.000 hectáreas, es un parque nacional pequeño, además con un ecosistema muy frágil, ¿no? Y con una geología muy frágil, ya que si hablamos de terrenos volcánicos, con una actividad volcánica reciente, cualquier pisoteo fuera de los lugares habilitados para andar, pues puede afectar negativamente sobre la conservación de los recursos geológicos del lugar. Yo creo que el futuro del Parque Nacional pasa por la regulación. Hay que regular el acceso de las personas que suben, ¿no? Es además relativamente fácil porque la mayor parte de las visitas se producen en unas horas muy concretas, van a lugares muy concretos. Luego el resto del parque puedes estar horas sin ver a nadie, fuera, si te pones a andar por las redes senderos, prácticamente no ves a nadie, pero sí que la visita al Parque Nacional ha perdido mucha calidad, sobre todo porque no se ha calculado correctamente la capacidad de carga recreativa de ciertos lugares, ¿no? Sobre todo el entorno de los Roques de García, el entorno del teleférico, el entorno del Parador, del Portillo a ciertas horas, lugares donde se concentra la mayor parte de las guaguas, ¿no? A mí cuando se habla de cobrar al Teide, por entrar al Teide, hay que dejar bien claro que cobrar en España por entrar a un espacio natural protegido como el Teide es muy complicado. Tú cobras por los servicios que das. Lo ideal es que el que entre caminando, andando, dando voltereta o en patineta, que no pague. Pero todo vehículo a motor que entre al parque tenga que pagar como una especie de cotasa. Y no hay que olvidar que ya prácticamente el 50% de los turistas que visitan el Parque Nacional ya están pagando, porque eso es en torno al 50%
de los visitantes lo hacen en guaguas con excursiones de turoperadores que están pagando entre 60, 70, 80 y hasta 90 euros diarios. Es decir, ya el turista que visita el Parque Nacional entiende que ha pagado por visitar al parque. Lo que pasa que es un dinero que luego no repercute en la población local. Es decir, en algo está fallando el modelo de visitas al Parque Nacional cuando la mayor parte de gente que sube al Teide paga, pero luego no repercute sobre la conservación del lugar, ¿no? Yo creo que es correcto las políticas de cobrar por entrada en vehículos a motor, ¿no? Creo que hay que potenciar que la gente camine el parque, lo disfrute andando, que se acerque a la naturaleza, pero alejarnos de ese modelo de turista que viene con la lista, que marca su X de, estuve en el Teide, tac, voy al siguiente sitio, ¿no? Y creo que es un fallo no solamente el Teide. El Teide solo es el sitio donde es más patente, ¿no? Porque luego en otros lugares de Canarias sucede, ¿no? En algo hemos fallado en el modelo turístico que elegimos, ¿no? O que nos impusieron los turoperadores. Porque buena parte de esas visitas van a los espacios naturales protegidos simplemente como si fuera un escenario. No son conscientes del valor que tiene Canarias como punto caliente de biodiversidad. Y no solamente ya desde el punto de la biodiversidad, sino como las tradiciones, todo el entorno rural de Canarias. Realmente los turistas están viendo estos espacios simplemente como un escenario donde hay que ir a sacarte la foto y ya está, no hay una interacción ni realmente conocen este valor. Entonces hemos fallado enormemente en el modelo. Y yo creo que la creación de modelos de turismo de naturaleza, principalmente de modelos ecoturísticos, es la clave para poder recuperar el control y dinamizar la economía local, porque yéndonos ya un poco más a conceptos globales de turismo y entrando ya a modelos socioeconómicos en Canarias, un lugar que recibe 13.000 millones de turistas anuales no puede tener las tasas de paro y de pobreza que hay en Canarias. Es decir, en algo, un fallo gordo estamos teniendo en este modelo, ¿no? Y a mí, cada año, cuando veo a nuestros representantes políticos celebrar que hemos superado la cifra turística y sigo viendo luego las estadísticas económicas, pues realmente no me hace tanta gracia como algunos, sino realmente me entristece el que no hayamos sabido canalizar la riqueza que puede generar esos 13 millones de turistas, ¿no? Cómo podría distribuirse esa riqueza ante la población local y cómo podría servir a través de un modelo de ecotasas para conservar y garantizar la conservación de nuestros recursos para las generaciones futuras, ¿no? Has tocado muchas teclas, empezamos hablando del Teide y hemos terminado tocando temas sociales y culturales que obviamente son muy importantes para hablar de un modelo de turismo sostenible y es un poco uno de los principales objetivos de este Foro Velo, de intentar hablar de la sostenibilidad desde una perspectiva integral y amplia, no ciñéndonos únicamente a la parte medioambiental, que es la más obvia, es la que todo el mundo vincula de primeras con la sostenibilidad, pero esa parte social, esa parte cultural, el retorno del modelo turístico de Canarias a la población residente, la calidad del empleo, las interrelaciones sociales de los canarios con el turista, con el turismo, cómo vemos el turismo, cómo interactuamos con él, la parte de conservación cultural, obviamente todo eso es importante, todo eso lo vamos a intentar desgranar en el foro de octubre y vamos a ir tocándolo someramente en este ciclo de seminarios web, si te parece, porque creo que además has hablado del ecoturismo o del turismo vinculado con espacios naturales, entendido en su mayoría como un escenario en lugar de como una fórmula de interacción del turista con esos recursos, conservándolos, respetándolos, manteniéndolos, entendiéndolos muchas veces, porque de nada nos sirve estar en un lugar si no sabemos qué es lo que estamos viendo o qué es lo que estamos interpretando. Y eso es algo que muchas veces se deja atrás, digamos. Pero hablando un poco del peso que puede tener el ecoturismo, turismo sostenible, responsable de naturaleza en Canarias, apenas hay estadísticas oficiales. Si bien es cierto que el año pasado la Consejería de Turismo habló de que Canarias el año pasado recibió más de 3,3 millones de visitantes, de turistas, motivados por el entorno ambiental y por la naturaleza.
de las islas. Esto supone apenas el 28% del total de visitantes. Puede parecer bastante, pero teniendo en cuenta que hablamos de un territorio con una gran riqueza medioambiental, con una gran cantidad de endemismos, con una amplia biodiversidad de flora y fauna, probablemente el peso no se corresponde con toda esa riqueza. ¿Por qué crees que el ecoturismo no tiene un mayor peso en las islas? Aunque creo que ya sé lo que me vas a responder, pero yo creo que nos sirve un poco para contextualizar de dónde venimos y sobre todo intentar hablar del potencial que hay en estas islas para desarrollar una línea de trabajo en este sentido. Bueno, Javier, yo siento contradecirte, pero yo creo que el 20% es una cifra bastante aceptable, sobre todo teniendo la trayectoria que tenemos. Tenemos que pensar que hasta hace unos pocos años el símbolo de Canarias como recurso turístico era una esterlicia, es decir, una planta exótica introducida en Canarias, ¿no? Es decir, nosotros no hemos sabido poner en valor nuestros recursos naturales. Es decir, esa ha sido la clave. Hasta ahora hemos vendido los espacios naturales simplemente como escenario, no como lugar donde se produce una serie de interacciones entre la naturaleza y el ser humano, ¿no? A mí me gusta mucho cuando hablo de ecoturismo hablar del factor socioeconómico, hablar del factor humano, porque en espacios naturales como los de Canarias es imposible obviar la presencia humana, ¿no? Yo creo que el problema que hemos tenido es que no hemos sabido darle el valor que tiene nuestro entorno, no hemos sabido transmitir al turista. De hecho, pues si hablamos de turismo ornitológico, de birdwatching, que es un poco del sector donde más he trabajado, Canarias estamos a la cola, no solamente del Estado, sino de toda Europa en turismo ornitológico. A pesar de que en Europa hay más de 3 millones de turistas, de potenciales turistas ornitológicos, es una cifra del número de asociados a sociedades ornitológicas, y que Canarias ya es un destino conocido desde hace más de 200 años, porque Darwin soñaba con venir a Canarias a ver el pinzón azul, donde Humboldt quiso venir a ver la biodiversidad de Canarias antes de cruzar América, ¿no? Y en la actualidad no hemos sabido transmitir el valor de esos recursos, ¿no? Cuando hablas con un centro europeo, observador de aves, y le dices que en Canarias puedes observar 7 especies de aves endémicas exclusivas del archipiélago, se quedan alucinados. En toda la península hay solamente una especie endémica, en Inglaterra no hay ninguna. Si nos vamos a Centro Europa, prácticamente no hay especies endémicas, ¿no? Entonces, y luego la posición que tiene Canarias, ¿no? Donde confluyen especies de África, de Europa y especies propias de la región macaronésica, ¿no? Tan solo en Canarias tenemos unas 580 especies de plantas endémicas, algunas de ellas con una flora, con unas flores maravillosas que luego se han llevado a toda Europa como plantas ornamentales, ¿no? No hemos sabido acercar al turista que le gusta la naturaleza. En Europa nos ven como un destino de sol y playa de low cost, ¿no? Un destino barato. Sin embargo, en los últimos años, algunos patronatos, algunas islas están intentando apostar por un modelo diferente. Aquí en Tenerife haces un recorrido por la publicidad turística de los últimos 20 años y ves cómo la naturaleza y las actividades en la naturaleza, sean ecoturísticas o de turismo activo o de turismo rural o de turismo sostenible, están empezando a tener peso y se están empezando a tener en cuenta, ¿no? Por eso, cuando me dices el 28%, me parece que es una cifra realmente para alegrarse, ¿no? Porque probablemente hace 5 años no era ni el 15 o ni el 10. Si te parece, Juanjo, porque estamos recibiendo algunas preguntas del público y vamos entrando ya en la recta final, vamos a dar respuesta a algunas de ellas, al menos. Por ejemplo, Gemma desde Mallorca nos pregunta si se ha contemplado aquí en Canarias, desde el punto de vista público, ha habido algunas veces que se ha sacado
a escena del debate público este tema, pero realmente no se ha llegado a concebir o a entrar mucho en el debate para llevarlo a la práctica. Nos pregunta, ella nos sigue desde Mallorca y nos pregunta si aquí en Canarias se ha contemplado la aplicación de una ecotasa como se está aplicando ya ahí en las Islas Baleares. Y Antonio, un poco conectado o no conectado con esto, pero nos pregunta también si hay estudios de carga, de capacidad de carga en espacios protegidos aquí en Canarias y si la respuesta es afirmativa, ¿qué metodologías se están implementando en este sentido? Bueno, para la primera pregunta, en Canarias se ha hablado en varios foros la necesidad de aplicar una ecotasa, pero no ha habido ni voluntad ni valentía política para llevar este debate al Parlamento e intentarlo aplicar en Canarias. Aquí todavía se tiene mucho miedo del qué dirán los turoperadores. Es un modelo turístico que está muy cogido de las manos de los grandes turoperadores, ¿no? En Baleares tuvieron la valentía de sacarlo adelante y ahí llevan unos 5 o 6 años, ¿no? Si no me equivoco, trabajando con la ecotasa. Y luego el problema está en la gestión que se haga con los recursos que genera la ecotasa, ¿no? Pero yo soy partidario de que se debe cobrar una ecotasa. Una ecotasa no solamente por la entrada en los aeropuertos o puertos, sino también ligada a ciertos espacios o a ciertas reservas de la biosfera, ¿no? Pues, por el delta del Ebro pagas por el número de noches que duermes en cada hotel del entorno del delta, creo que eran 2 euros por persona y noche, como una tasa ecoturística en el entorno de la reserva del delta del Ebro. Yo soy partidario. Además, eso sirve para poner en valor los recursos. Es importante que la población local vea que la conservación de la biodiversidad y de los recursos naturales repercute sobre la calidad de vida. Y hoy en día repercutir en la calidad de vida es a través de la dinamización económica de las pequeñas economías locales, ¿no? Muy rápido, a nivel de estudios de capacidad de carga, no sé si tienes algo que decir así muy breve para dar respuesta a un par Sí, de preguntas más. hay casi todos los parques nacionales y buena parte de los grandes espacios naturales de Canarias tienen estudios de capacidad de carga. Por ejemplo, nosotros hemos participado en estudios de capacidad de carga y capacidad de carga recreativa en el barranco de Masca. Y hemos hecho conteo directo del número de personas que transitan por el itinerario y se han extrapolado a lo largo del año. Se han cogido 10 modelos, semanas modelo, y se ha extrapolado a un año completo, ¿no? Hay un montón de metodologías, pero todas son un poco subjetivas, ¿no? Depende mucho del equipo que trabaje y a mí me gusta incluso hablar más de la capacidad de carga recreativa, no del número de personas que caben en un espacio concreto, sino del número de personas que caben en un espacio concreto teniendo una visita con unos mínimos de calidad y que impacte lo menos posible en el entorno que está y con la población del entorno, ¿no? Mira, José Manuel Caballero nos lanza otra pregunta también. Bueno, te da las gracias por todo lo comentado y nos dice que dentro de la comunicación que plantean, si valoran la ciencia ciudadana y programas de voluntariado ambiental como un recurso real para plantear a la sociedad. Imagino que desde un punto de vista turístico. Sí, bueno, de ciencia ciudadana, nosotros realmente lo que hacemos es participar proyectos de ciencia ciudadana, ¿no? En España los principales proyectos de ciencia ciudadana los están impulsando principalmente ONG. Nosotros colaboramos un grupo de empresas con eVerse, una plataforma de ciencia ciudadana que pretende crear un gran cuaderno de campo a nivel global donde observadores de aves de todo el planeta intercambiamos información. Luego hemos participado en la creación de la Red Fenológica Canaria, que también es un proyecto de ciencia ciudadana. Nosotros creamos la plataforma, lo gestionamos, pero la legislatura anterior, el grupo de gobierno que lleva el gobierno de Canarias, decidió cerrar la Agencia Canaria de Cambio Climático, que eran los portavoces bueno, eran los encargados de
de llevar este proyecto de la Red Fenológica Canaria, que además me pareció un proyecto magnífico de ciencia ciudadana, ¿no? Yo soy muy partidario de los proyectos de ciencia ciudadana, pero cuando son proyectos no piramidales donde la información sube a un servidor y una serie de personas lo controlan, soy partidario de los proyectos cuando la información fluye, va y viene, ¿no? De que tú vuelcas datos, pero también puedes consultar datos para facilitar el intercambio de información, ¿no? Vamos a lanzar una última pregunta del público, en este caso de Xavi, y luego haremos un cierre. Él pregunta qué estructuras o asociaciones existen que organicen a agentes y profesionales de ecoturismo en las Islas Canarias y cómo funcionan. Sí, bueno, en Canarias ahora mismo, que yo conozca, existen dos asociaciones de profesionales del turismo activo, que engloban un poco a todos los profesionales de turismo activo, también de ecoturismo y de turismo de naturaleza. Está Activa Canarias, que trabaja en todo el archipiélago, y luego está Activa Tenerife, que trabaja principalmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y que en la actualidad está trabajando para ampliar su área de trabajo a nivel regional. Luego, dentro del mundo del turismo rural sí que hay varias asociaciones, pero lo que es turismo de naturaleza, digo turismo de naturaleza porque engloba turismo activo, turismo, ecoturismo, están estas dos colectivos, Activa Canarias y Activa Tenerife. Vale, si te parece, hay algunas preguntas más. Voy a disculpar a los que no hemos podido responder las preguntas, pero ya vamos un poco justos de tiempo. En cualquier caso, si alguien quiere ampliar algo de información o que se le resuelva alguna duda en concreto, nos puede enviar un correo a contacto@turismososteniblecanarias.com y le haremos llegar las preguntas a Juanjo. Simplemente, Juanjo, para cerrar, si te parece, una última intervención te voy a pedir. Has hablado en tu exposición inicial de algunos proyectos vinculados con la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. También has mencionado un proyecto muy interesante con el agroturismo verde Aurora para generar una reserva ornitológica a partir de la aplicación de métodos agrícolas tradicionales, es decir, la combinación, hablas de la combinación de una pata de conservación medioambiental clara con una vinculación con actividades humanos sostenibles, en muchos casos tradicionales. Un poco esa es la filosofía de gestión de las reservas de la biosfera. Cabe recordar que en Canarias ahora mismo tenemos 7 reservas de la biosfera: La Palma, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura son reservas de la biosfera en su totalidad. El 46% de la superficie de Gran Canaria también está protegida como reserva de la biosfera, y ahora mismo está a punto ya de finalizar todo el proceso participativo de creación de la reserva de la biosfera de Anaga en Tenerife, con lo cual prácticamente no, hay una reserva de la biosfera por isla, y es una figura de protección que a mí por lo menos personalmente me gusta mucho porque vincula esa pata humana con esa parte de conservación. ¿Crees que un poco ese es el camino a seguir, o en qué medida crees que todo eso puede generar también un valor añadido interesante para potenciar aún más, si cabe, e intentar subir esa cifra que mencionábamos antes del turismo de naturaleza, del ecoturismo, como una motivación principal del viaje para los turistas que visitan las islas? Bueno, yo creo que el modelo tiene que estar muy relacionado con la gestión que se realice, ¿no? No creo que exista una figura idónea, sino existen modelos de gestión. A lo mejor es natural o un parque nacional con un equipo de gestores que tienen un modelo basado en la participación, en la dinamización de la economía local, garantizando la conservación de los recursos, pues funciona mejor que un modelo de una reserva de la biosfera, ¿no? También luego las reservas de la biosfera son muy interesantes porque a nivel internacional son reconocidas por los ecoturistas, ¿no? En el mundo creo que son unas 650 reservas de la biosfera que se distribuyen por todo el planeta, y todo el mundo más o menos sabe lo que es una reserva de la biosfera, igual que todo el mundo tiene más o menos claro lo que es un parque nacional, ¿no? Pero luego ya te vas a las adaptaciones regionales a la ley. Parque rural,
La mitad de la gente de España no sabe lo que es un parque rural, porque solamente lo tenemos aquí en Canarias, ¿no? Que serían como pequeñas reservas de la biosfera, los modelos que se realizan en ellos, ¿no? Yo creo que hay que apostar por modelos de gestión que garanticen la conservación de las reservas de la biosfera, y me parecen una herramienta magnífica de promoción a nivel internacional, ¿no? Pero claro, la promoción tiene que estar luego acompañada de una correcta gestión, no solamente de los recursos, sino de los flujos de turistas, los flujos de visitantes, el flujo de uso público que se produce dentro de estos espacios, ¿no? Muy bien, Juanjo, pues yo creo que hemos tocado muchos temas, que ha sido un debate bastante amplio. Te agradezco tu participación y tu implicación. Ya sabes que estás más que invitado a participar en el foro de octubre. Será un placer para nosotros. La idea es contar con profesionales y con empresas como la que representa Juanjo hoy aquí, intentar a partir de esa pluralidad, como decía al principio, intentar pues generar un debate lo más amplio, plural y participativo posible, como uno de los ejes fundamentales y uno de los objetivos con los que se ha proyectado desde un primer momento el Foro Velode, que como comentaba al principio, está coordinado por Ecotouristing y con el que contamos con el apoyo también, no me quiero dejar esto en el tintero, contamos con el apoyo de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, que depende de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, y también a nivel insular con el Cabildo Insular de Gran Canaria, tanto el área de medio ambiente, que precisamente es la que gestiona la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, como del área del Patronato de Turismo. Y además también con el apoyo del Ayuntamiento de Agüimes, que es, digamos, el municipio que va a acoger la cita de octubre, 10 y 11 de octubre, Auditorio Municipal de Agüimes. Para ampliar información, les invito a que entren en la página web turismosostenible.canarias.com, que nos sigan en redes sociales, Facebook y Twitter. Colgaremos el vídeo de este webinario en próximas fechas. Si quieren informarse de las convocatorias, fechas y temáticas de las dos próximas sesiones en el mes de septiembre, hay un apartado en la web, turismosostenible.canarias.com/webinarios, lo encontrarán en el menú de arriba. Y sin más, me despido agradeciendo a la audiencia su participación, su interacción, disculpándome por las preguntas que no hemos podido responder y invitándoles, por favor, a que sigan en contacto con nosotros, que sigan participando y invitándoles a que vengan en el mes de octubre a Agüimes, los que están aquí en Canarias, para que puedan participar también presencialmente del Foro Velode. Muchas gracias a todos. Alan, si te parece, das el cierre de la sesión. Gracias. Yo quisiera aprovechar para agradecer a todos quienes estuvieron presentes, a Juanjo, muchas gracias por la presentación, y a Javier Tejera de todo el equipo de Ecotouristing por la oportunidad de poder colaborar en este ejercicio de intercambio de experiencias a nivel de las Islas Canarias, pero también a nivel iberoamericano, que es justamente lo que ahora hacemos en la plataforma de Ecoturismo Genuino, un espacio para intercambio de experiencias, y recordarles que al final del webinario van a recibir una encuesta de satisfacción para que evalúen el webinario, la parte técnica, el contenido, a Juanjo y también todo lo demás que hubo alrededor, y que si quieren recibir más información tanto del evento como de Ecoturismo Genuino. Muchísimas gracias y nos vemos en septiembre.